5 minutos, un episodio, una historia. Bienvenidos a En 5 minutos, tercera temporada. Soy Sebastián Candiotti y en cada episodio volveremos sobre hechos que dejaron huella. Cuando comenzó el siglo XX, el Imperio Británico se presentaba como una máquina imparable. Pero en el extremo sur del continente africano, un grupo de campesinos blancos mal armados y montados a caballo logró durante años poner en jaque al ejército más poderoso del mundo. No era una guerra entre iguales y sin embargo los Boer resistieron con una fiereza que transformó el conflicto en una pesadilla para Londres. La guerra de los Boer no fue un enfrentamiento entre dos estados modernos, sino entre un imperio en expansión y dos pequeñas repúblicas que se aferraban a su forma de vida. Pero también fue una guerra que reveló las grietas del colonialismo, la brutalidad de la modernidad militar y el germen de futuros conflictos en Sudáfrica. Los Boer, nombre que en holandés significa campesino, eran descendientes de colonos europeos, principalmente neerlandeses que se habían asentado en el sur de África desde el siglo XVII. Cuando los británicos ocuparon la colonia del Cabo a comienzos del siglo XIX, muchos Boer emigraron hacia el norte, donde fundaron dos repúblicas independientes, el Estado Libre de Orange y la República de Transvaal. Eran comunidades profundamente conservadoras, calvinistas, agrarias y orgullosas de su independencia. Durante décadas, británicos y Boer convivieron en tensión, pero sin conflicto abierto. Eso cambió en 1886 cuando se descubrieron enormes yacimientos de oro en Transvaal. De pronto, una zona hasta entonces periférica se convirtió en estratégica. El capital británico comenzó a desembarcar en masa, los intereses económicos crecieron y con ellos también las presiones políticas. Londres quería controlar esa riqueza, los Boer, en cambio, querían mantener su autonomía. El estallido se produjo en octubre de 1899. Las dos repúblicas Boer se anticiparon y le declararon la guerra al Imperio Británico. Al principio los Boer sorprendieron al mundo. Con tácticas de guerrilla, conocimiento del terreno y una movilidad inusitada, lograron derrotar o frenar a varias columnas británicas. Las victorias iniciales en lugares como Ladysmith, Mafeking y Kimberley mostraron que el conflicto no sería breve. Pero la superioridad británica pronto se hizo sentir. Bajo el mando de Lord Robert I y Lord Kitchener después, el imperio desplegó más de 400.000 soldados, una cifra abrumadora frente a los 40.000 combatientes Boer. Las ciudades fueron ocupadas y los gobiernos Boer disueltos. Sin embargo, la guerra no terminó ahí. A partir de 1900 comenzó la fase más oscura del conflicto. Los Boer, sin ejércitos regulares, recurrieron a la guerra de guerrillas. En respuesta, los británicos implementaron una política de tierra arrasada. Destruyeron granjas, quemaron cultivos, mataron ganado y deportaron a mujeres y niños a campos de concentración. Esos campos, lejos de cualquier eufemismo, fueron el primer uso masivo y sistemático de esa forma de internamiento en la historia moderna. Más de 26.000 civiles murieron allí, la mayoría por enfermedades y desnutrición. La guerra, que debía ser una campaña breve, se prolongó hasta 1902. La resistencia Boer fue feroz, pero insostenible. Ese año se firmó el Tratado de Vereeniging. Las repúblicas Boer se disolvieron formalmente y pasaron a formar parte del Imperio Británico. Pero a cambio se les prometió una eventual autonomía y sobre todo se les garantizó que la población negra no tendría derechos políticos. La prioridad era reconciliar a blancos con blancos, aunque fuera a costa de la mayoría. Las consecuencias del conflicto fueron múltiples. Para el Imperio Británico fue una guerra costosa, impopular y moralmente ambigua. La imagen de soldados imperiales quemando casas o custodiando campos de concentración afectó su reputación internacional. Pero al mismo tiempo sirvió como advertencia. El colonialismo no siempre podía imponerse sin resistencia. Para los Boer, la guerra supuso una derrota militar, pero también el inicio de una nueva etapa. En 1910, los antiguos territorios Boer se integraron en la Unión Sudafricana como parte del imperio, pero con un gobierno autónomo dominado por los Afrikaners. Esa élite blanca, conservadora y nacionalista consolidó un poder que más tarde cristalizaría en el régimen del apartheid. La guerra de los Boer fue, en muchos sentidos, un laboratorio del siglo XX. Una guerra simétrica con armas modernas y propaganda, con civiles como víctimas principales y con el control sobre los recursos naturales en el centro del conflicto.
Una guerra donde el imperio ganó en el campo de batalla, pero perdió parte de su aura. Hoy la memoria de aquella guerra sigue dividiendo. Para algunos fue una lucha por la autodeterminación, para otros una disputa entre colonizadores. Lo cierto es que ni unos ni otros pensaron en los pueblos africanos que habitaban esas tierras. Fueron los invisibles. La historia, muchas veces, también se construye sobre esos silencios. 5 minutos bastan para mirar el pasado con otros ojos. Nos encontramos en el próximo 5 minutos.